Hola, ¿cómo están? Soy Pablo desde Buenos Aires, Argentina, y hoy vamos a estar hablando del dinero físico versus el dinero virtual y después les voy a dar algunos consejos de cómo invertir. En este último tiempo vimos que hay nuevas maneras de preservar nuestra plata, como las billeteras virtuales, en donde podemos dejar ahí nuestro dinero y gastarlo desde la aplicación. Ya no es necesario, como pasaba mucho tiempo atrás, que solo teníamos que tener la plata en la mano. Así y todo, hay desconfianza y muchos dicen, ¿es seguro tener la plata en un lugar que no sea en mi casa, en un cajón o en mi mano? Vamos a hablar de las ventajas y desventajas que tiene el dinero físico y el dinero virtual. Vamos a comenzar por lo más básico. Y es una gran ventaja que tiene el dinero físico, es básicamente que lo podemos tener en la mano, que está en nuestra casa, que lo tenemos, que no es algo que está en otro lado, como si pasa con el dinero virtual, que no está en nuestras manos, sino que está en el banco o en el caso de las billeteras virtuales, bueno, vaya a saber dónde. Los argentinos, quizás un poco por ignorancia y otro poco por desconfianza basada en cuestiones que han pasado en nuestro país, solemos tener un poco de miedo en dejar la plata en otro lugar que no sea en nuestra casa. Entonces, por ese lado, es claro que es una ventaja tener el dinero físico. Otra gran ventaja que tiene tener el dinero físico es que donde vos vayas, a cualquier parte del mundo o a cualquier local, ya sea el más chico que exista, te van a aceptar el dinero. La desventaja que tiene el dinero virtual es que todavía hay muchos lugares en donde no se acepta o porque no tienen la aplicación o porque no tienen la máquina, muchas veces hasta para las tarjetas, tarjeta de débito o de crédito, que ya es algo que existía mucho antes. Entonces, en ese sentido, es una gran ventaja que tengamos el dinero físico. Y ahora vamos a hablar de las ventajas que tiene el dinero virtual. Suena un poco paradójico, pero una gran ventaja que tiene el dinero virtual es que no lo tenemos ni en nuestra casa ni en nuestros bolsillos. Por lo tanto, ante un hecho de inseguridad, como suele pasar mucho en Argentina, sabemos que la plata no la van a robar. A lo sumo nos pueden robar el celular o nos pueden robar las tarjetas, pero no así la plata. En el caso del dinero físico, claramente que si nos roban, perdemos lo que llevamos en nuestros bolsillos, o si entran a nuestra casa, que puede pasar cada tanto que algún ladrón ingrese, bueno, obviamente perdemos todo nuestro dinero. Otra enorme ventaja que tiene el dinero virtual por sobre el dinero físico es que podemos pagar todos nuestros servicios desde el celular. Es una gran cosa. Y les voy a contar una anécdota que fue la primera vez que hice una prueba con esto del dinero virtual. Fue hace muchos años atrás. Y me acuerdo que estaba en Italia de gira, como les comenté, soy músico. Y me acuerdo que estaba en la habitación, en el hotel, y desde ahí con el celular pagué la factura de la luz acá en Argentina. Lo cual hace muchos años atrás era algo impensado porque tenías que dejar a alguien que posiblemente cada tanto vaya a tu casa y te pague las facturas, o bien lo podías hacer quizás de otra manera. Pero la simpleza con la que pude pagar esa factura claramente me cambió la cabeza. Esa es una gran desventaja que tenemos con el dinero físico porque no nos queda otra que ir a pagar a un local adherido al tema de las cobranzas o bien al banco o a donde sea que haya que ir. No nos queda otra que ir nosotros y no podemos pagar nada desde nuestras casas. Y acá está la gran ventaja que tiene para mí el dinero virtual por sobre el dinero físico. Me refiero a los instrumentos de inversión que tenemos disponibles con el dinero virtual. Claramente que si tenemos dinero físico en nuestra casa y con la devaluación que hay en Argentina y en muchos lugares de Latinoamérica, lo más probable es que tu plata en tu casa esté perdiendo valor día a día. Para que te hagas una idea gráfica, imagínate que día a día se desprende un pedazo de papel de tu billete. Algo así pasa en la realidad. Si bien no lo podemos ver, porque el billete sigue siendo el mismo billete, seguramente ese dinero va a valer mucho menos de un año al otro. Con el dinero virtual, claramente que pasa lo mismo, pierde valor, pero al tener instrumentos de inversión, podemos evitar que eso pase. Hay muchas billeteras virtuales que ofrecen instrumentos de inversión y después están los bancos, que tienen una gama mucho más amplia.
Por lo tanto, vamos a pasar al tema de las inversiones y acá ya tenés que saber que si vos tenés el dinero físico y te gusta tenerlo cerca, o tenerlo en la mano y demás, bueno, en este momento esto no lo vas a poder hacer. Pero si esa plata que tenés la depositas en un banco o en una billetera virtual, vas a poder tener una idea de las inversiones que vas a poder hacer a partir de ahora. Hay una inversión que es la más conocida por todos y es el plazo fijo. ¿Qué es el plazo fijo? Bueno, básicamente es prestarle al banco durante un mes tu plata. El banco agarra esa plata que vos le das y lo que hace es invertir. Y a fin de mes te devuelve tu plata con un interés. Hoy el interés que te da un banco es del 30,2%. Esto tiene que ver obviamente con el tema de la inflación, sobre todo, porque nuestra plata pierde valor muy seguido y pierde valor a un ritmo que se calcula entre un 30%, quizás un poco menos, un poco más, pero ese es el valor que hoy tiene el plazo fijo, es lo que te da al final del mes. Durante ese mes, obviamente que la plata que pusiste no la vas a poder usar, esa plata queda de rehén hasta que termine el mes. Hay algunos bancos que ofrecen ahora un plazo fijo que se llama precancelable, que en realidad te da la posibilidad de sacar la plata antes, pero eso tiene una especie de multa, por lo tanto no sé si es tan conveniente. Pero hay otra opción que creo que es un poco menos conocida y para mí es la mejor. Se llaman fondos de inversión. Con el plazo fijo tenés que sí o sí dejar por 30 días la plata en el banco, por lo tanto esa plata vos tenés que saber que esos 30 días no la vas a necesitar. En cambio, con los fondos de inversión, vos podés poner plata que vas a usar de acá a una semana o a 5 días o incluso que vas a usar mañana. Me voy a centrar en el fondo de inversión más básico y el que menos riesgo tiene. También es claro que te va a dar menos interés que otros fondos de inversión que son un poco más arriesgados y te pueden dar más plata, pero también te pueden sacar. El riesgo en los fondos de inversión tiene que ver con eso. Cuanto uno más quiere ganar, también uno tiene que estar dispuesto a perder un poco más. En cambio, este fondo de inversión que yo les digo, que es el básico que tienen casi todos los bancos, solamente te va a dar plata, aunque mucho menos de lo que te pueden dar otras. Este fondo de inversión del que les hablo es un fondo de inversión que te va a dar un interés mucho menor a lo que te pueden dar otros fondos, pero claramente no hay un riesgo de que pierdas. A lo sumo ganarás menos. Posiblemente se pregunten, entonces, ¿por qué me sirve el plazo fijo si existe el fondo de inversión en donde no tengo que dejar la plata puesta por 30 días? Bueno, la respuesta es que el plazo fijo suele dar un poco más que el fondo de inversión. Lo bueno que tiene el plazo fijo es que cuando vos haces el plazo fijo en ese momento, te dice cuánta plata vas a recibir dentro de un mes. En cambio, con el fondo de inversión depende básicamente de los movimientos y de otras cuestiones que no vienen al caso, pero que tiene que ver con una cuestión más dinámica, en donde quizás alguna vez ganen un poco más, alguna vez ganen un poco menos. Una gran ventaja que tiene el fondo de inversión más básico del que estamos hablando es que con este fondo de inversión lo que nosotros podemos hacer es sacar plata cada día. No tenemos que esperar nada, simplemente cuando queremos y dentro del horario bancario podemos sacar la plata que queremos. Y si queremos dejar más plata que siga generando interés, podemos dejarla. Ni siquiera es necesario sacar todo lo que pusimos en el fondo de inversión. Esa es una gran cosa. Ahora les voy a contar mi experiencia personal, para que ustedes sepan cómo me manejo, y yo creo que es de las mejores opciones que pude encontrar. Lo primero que tengo que aclararles es que no tengo dinero físico. Sobre todo ahora en esta situación de pandemia, en donde no estoy trabajando y por lo tanto no estoy recibiendo dinero físico como se suele pagar en mi trabajo, el dinero que tengo lo tengo de manera virtual. Ese dinero que tengo lo tengo puesto en un fondo de inversión que me deja sacar la plata diariamente. Yo esa plata la tengo en el fondo de inversión y cuando necesito saco lo que necesito para ir a comprar, sobre todo para ir a comprar comida o alguna otra cuestión, y la otra plata que queda ahí sigue generando un interés. Ese interés lo que hace es que yo no pierda valor con la plata, sino que en todo caso se mantiene y hasta por momentos le puede llegar a ganar a la inflación. Seguramente que esté ganando menos con la plata en el fondo de inversión, pero no dejo la plata durante un mes entero en el plazo fijo, que me da un poco más, pero que 30 días quizás es mucho, teniendo en cuenta
que es una plata que puedo llegar a necesitar antes de ese lapso. Así todo, el plazo fijo sigue siendo una buena opción, sobre todo por esta cuestión de que si es plata que no necesitamos, ya sabemos cuánto vamos a ganar a fin de mes. Quiero decirles dos cosas más. Respecto al plazo fijo, como les contaba, el interés hoy en día es del 30,2%. Por eso, ahora acá les voy a dejar una fórmula para que ustedes pongan el dinero que tienen y con una cuenta que vamos a hacer, sepan cuánto les daría de interés ese plazo fijo. Algunos bancos tienen opción de simular y poner un dinero X, aunque no lo tengan, para saber. Pero esta cuenta que les doy la hacen en una calculadora y listo. El cálculo que vamos a hacer es el siguiente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuánta plata nosotros queremos invertir en un plazo fijo. Esto obviamente depende de cada uno, pero en este caso vamos a usar un número de ejemplo que va a ser 10.000 pesos. Estos 10.000 pesos tenemos que multiplicarlos por los días que vamos a tener el plazo fijo activo. En este caso vamos a poner un mes, vamos a poner el número 30, podría ser 31 también, dependiendo de los días del mes, pero en este caso vamos a poner 30, que sabemos que cualquier mes tiene 30 días. Multiplicamos 10.000 por 30 y ese número que nos da lo multiplicamos por el porcentaje de la tasa anual, que en este momento es del 30,2%. Si por alguna razón se les complica encontrar el símbolo del porcentaje, pueden poner 0,302, que sería lo mismo que poner 30,2%. Una vez que multiplicamos este último número, lo que nos queda es dividir todo esto por 365, que serían los días del año. Finalmente, acá tenemos el número total. Muchas veces, hablando con amigos y cuando hacíamos estos números, me decían, che, pero es poca plata, la verdad es que no sé si tiene sentido que ponga mi plata en un plazo fijo si después me va a dar un número tan chico. Yo lo que les digo es que si tenés plata que no vas a usar, que sabés que no vas a usar al menos por un mes, en vez de tenerla guardada en la caja de ahorro, la pasás al plazo fijo, va a ser exactamente lo mismo y vas a tener una ganancia, que sin dudas no es una gran ganancia, pero tampoco estamos hablando de un número muy grande cuando hablamos, en este caso, usando el ejemplo de los 10.000 pesos. Imagínense que con el tiempo, si logran ahorrar más plata, este número que les dio seguramente se va a ir agrandando y van a tener un número más grande de intereses, y siempre que sea una plata que podemos generar, en donde no estamos haciendo una actividad o estamos haciendo un esfuerzo más que poner la plata en el plazo fijo haciendo un clic en el home banking, me parece que es un buen negocio. Otra cosa muy importante para que sepan es que el plazo fijo lo podemos hacer en cualquier caja de ahorro que tengamos. En cambio, los fondos de inversión necesitan de una cuenta que se llama cuenta comitente. Pero no se preocupen, que no es nada difícil. En mi experiencia personal, en el home banking de mi banco, entré a una opción que es abrir cuenta comitente y la abrí solo con un clic y además es gratuita. Dentro de esa cuenta comitente no solo van a poder hacer lo que se llama fondos de inversión, sino que además van a poder invertir en bonos y acciones. Bueno, esto ha sido todo. Creo que es un pantallazo interesante para saber qué nos conviene más entre el dinero físico y el dinero virtual, y además conocer estos instrumentos de inversión que, si bien son mínimos y casi que algunos economistas suelen decir que no son de inversión, sino en todo caso de recuperar la plata que se pierde por la devaluación o por la inflación, creo que nos va a servir para que podamos manejar de mejor manera los ingresos que tenemos. Les mando un abrazo muy grande y nos estamos viendo pronto. Chao.